Imagina que todo lo que creíste sobre María Magdalena fuera una construcción manipulada. ¿Qué sentirías si descubrieras que su verdadera historia fue silenciada deliberadamente por siglos para proteger intereses religiosos? No estamos hablando de teorías conspirativas vacías. Estamos hablando de documentos, de evidencias históricas, de una verdad tan potente que, una vez revelada, es imposible seguir viendo la fe de la misma manera. María Magdalena no era una prostituta. No hay un solo versículo en los evangelios que la nombre así. Esa etiqueta fue implantada siglos después, cuando la Iglesia necesitaba moldear su narrativa. ¿Sabías que la Biblia la presenta como una mujer liberada, restaurada y comisionada directamente por Jesús? ¿Sabías que fue la primera en verlo resucitado, incluso antes que cualquier apóstol? ¿Qué fuerza espiritual debía tener para que el propio Jesús confiara en ella semejante misión? ¿Qué tan incómoda resultaba su historia para que la redujeran a un estigma que jamás le perteneció? Hoy cruzaremos el umbral del silencio impuesto. Hoy no vamos a conformarnos con versiones cómodas. Hoy miraremos a María Magdalena como el cielo siempre la vio: discípula, testigo, mensajera de vida. Pero antes de continuar, necesito pedirte algo. Si ya sientes en tu espíritu que esta verdad empieza a remover algo profundo, escribe en los comentarios: estoy listo para ver la verdad. No subestimes el poder de este acto. Declararlo no solo fortalece tu decisión interior, sino que ayuda a romper el cerco de siglos de ocultamiento. Cada comentario es un eco espiritual. Y si deseas que esta verdad llegue a más almas sedientas, dale un me gusta ahora mismo a este video. Así el algoritmo reconocerá que este mensaje necesita expandirse y despertar. Si aún no te has suscrito al canal, suscríbete ahora y activa la campanita. Porque este viaje apenas comienza y lo que viene después puede cambiar tu percepción de todo lo conocido. Hoy abrimos un portal de revelación. Y una vez que des el primer paso, no querrás regresar atrás. Porque cuando la verdad toca el alma, transforma la vida desde sus raíces más profundas. Prepárate. La verdadera historia de María Magdalena no solo sacude el pasado, también resucita lo que dentro de ti ha estado dormido demasiado tiempo. Y ahora ha llegado la hora. Retrocedamos ahora a los primeros siglos del cristianismo, una época de persecución, caos e incertidumbre, pero también una época donde el mensaje de Jesús fluía libre sin las estructuras rígidas que luego vendrían. Los evangelios circulaban de mano en mano, las comunidades se reunían en casas humildes, las mujeres tenían un papel activo en la fe. María Magdalena era recordada como una testigo privilegiada de la resurrección. Pero todo empezó a cambiar cuando el cristianismo dejó de ser un movimiento perseguido para convertirse en religión oficial del Imperio Romano. Entonces la necesidad de orden y control se impuso. La figura de María Magdalena representaba un problema para las nuevas estructuras de poder. Era imposible negar su cercanía con Jesús. Imposible ignorar su rol central en los eventos fundacionales de la fe. Así surgió una estrategia sutil, pero devastadora: reescribir su imagen. Y la oportunidad llegó en el año 591, cuando el Papa Gregorio I pronunció un sermón que cambiaría para siempre su reputación. En ese sermón, Gregorio fusionó tres mujeres distintas en una sola figura: la pecadora anónima que unge los pies de Jesús,
María de Betania y María Magdalena. La confusión fue sembrada. Desde entonces, durante siglos, se enseñó que María Magdalena era la prostituta arrepentida, una mujer marcada por su pecado pasado, perdonada sí, pero degradada espiritualmente a los ojos de la historia. No fue un error inocente, fue una construcción ideológica, un modo de invisibilizar el liderazgo femenino en el origen del cristianismo, de reducir el impacto que una mujer transformada podía representar. Mientras los apóstoles eran recordados como héroes de la fe, a María Magdalena se le asignó un rol decorativo, anecdótico, un nombre asociado al pecado, no al testimonio vivo de resurrección. ¿Puedes sentir la gravedad de esto? No solo cambiaron su historia, también modelaron la percepción colectiva de generaciones enteras sobre el papel de las mujeres en el plan divino. Y aún hoy, miles de personas siguen creyendo que fue una prostituta, simplemente porque esa narrativa fue repetida tantas veces durante tantos siglos que terminó sustituyendo a la verdad. Pero ahora, tú estás aquí, en este momento, para mirar más allá, para levantar el velo, para reencontrarte con la verdadera María Magdalena que el cielo jamás olvidó ni degradó. Antes de seguir, quiero invitarte a hacer un acto de conciencia. Si esta revelación ya está rompiendo paradigmas en ti, escribe en los comentarios: elijo la verdad sobre la tradición. Cada palabra que escribes aquí no solo fortalece tu propio despertar, también empuja este contenido a otras almas que necesitan recuperar historias robadas. Dale también un me gusta si resuena en ti. Y si todavía no estás suscrito, hazlo ahora, porque a continuación exploraremos cómo los evangelios presentan a María Magdalena de una forma que derrumba todo lo que creíste saber. Prepárate, porque la verdad está a punto de emerger de las mismas escrituras que durante siglos fueron interpretadas con filtros de poder. Y lo que verás te cambiará para siempre. Cuando dejamos a un lado las interpretaciones tradicionales y nos acercamos directamente a los evangelios, la figura de María Magdalena se eleva con una fuerza que nada ni nadie ha logrado enterrar. Lucas 8:2 nos dice que fue liberada de 7 demonios. Para el lenguaje bíblico, el número 7 representa plenitud. Significa que su liberación no fue parcial, sino completa, radical, transformadora. No fue una mujer débil. Fue una mujer restaurada por completo. Una mujer que, tras su encuentro con Jesús, dedicó su vida entera a seguirlo, sostenerlo y anunciar su mensaje. Mateo 27:56 la muestra presente al pie de la cruz, cuando muchos de los discípulos ya habían huido. Estaba allí no como espectadora, sino como testigo inquebrantable del sacrificio supremo. Marcos 15:47 la registra viendo dónde sepultaban a Jesús en una escena de dolor y fidelidad que pocos se atrevieron a enfrentar. Ella no se escondió. Ella no abandonó. Juan 20 la presenta como la primera en llegar a la tumba vacía. Y no solo eso, fue a ella a quien Jesús eligió para revelarse primero tras su resurrección. ¿Te das cuenta del impacto? Jesús no se apareció primero a Pedro, ni a Juan, ni a Santiago. Se apareció a María Magdalena y le encomendó anunciar la noticia más grande. En el lenguaje de la iglesia primitiva, este acto la convertía en una apóstol de los apóstoles.
una enviada, una proclamadora oficial de la resurrección ante quienes luego serían los pilares. Sin embargo, esa verdad fue diluida, minimizada, ocultada bajo capas de interpretaciones humanas, miedos institucionales y estructuras que temían reconocer el liderazgo espiritual que Dios había levantado en una mujer. Hoy, al mirar las Escrituras sin esos velos, la imagen de María Magdalena resurge luminosa, poderosa, incuestionable, no como pecadora señalada, sino como testigo privilegiada del milagro más grande de la historia. Y esta restauración no solo honra su memoria, también abre un camino para que todos aquellos que fueron etiquetados, marginados o silenciados entiendan que su lugar en el reino es irrenunciable. Porque si el cielo confió en María Magdalena para ser la primera mensajera de la resurrección, ¿qué no podría hacer contigo si decides creer en lo que Él ve en ti? Antes de continuar, si esta revelación ya está encendiendo algo en tu espíritu, escribe en los comentarios: "Veo lo que el cielo ve", y sé parte de este despertar profético. Dale también me gusta a este video si quieres que más personas descubran el verdadero rostro de la fe, lejos de las distorsiones, cerca de la verdad original y viva. Y recuerda suscribirte ahora si aún no lo has hecho, porque lo que exploraremos en lo que sigue abrirá aún más los ojos de tu alma a la verdadera historia que nos pertenece. Prepárate, porque a partir de aquí entenderemos cómo la fidelidad silenciosa de María Magdalena rompió todas las estructuras y abrió un nuevo camino para el propósito eterno de Dios. La fidelidad se prueba cuando todo parece perdido. La fe verdadera no resplandece en los días de gloria, sino en las noches más oscuras. Y María Magdalena entendió esto mejor que nadie. Mientras los discípulos huían temiendo por sus vidas, mientras el mundo parecía derrumbarse ante una cruz ensangrentada, ella se quedó. No por obligación, sino por amor. No por esperanza, sino por lealtad. La cruz no era un espectáculo, era un juicio. Un momento donde todo parecía contradecir las promesas divinas. Sin embargo, ella no abandonó su lugar. Permaneció firme llorando, pero creyendo en silencio. Cada latido de su corazón frente al Gólgota era una declaración silenciosa. No te dejaré. No importaban los riesgos, no importaban las amenazas. Su amor por el Maestro era más fuerte. Cuando muchos asociaban la fe con milagros y triunfos visibles, María Magdalena la vivía en su forma más pura. Permanecer cuando todo parece muerto. Sostenerse cuando la luz se apaga completamente. Y ese testimonio silencioso tenía un peso espiritual inmenso, porque en el reino de Dios, la permanencia en el dolor precede siempre a la gloria. La cruz siempre es antes de la resurrección. Ella nos enseña que la fidelidad no depende de lo que vemos ni de lo que sentimos. Depende de a quién hemos conocido, de a quién hemos entregado el corazón sin reservas. María Magdalena fue testigo no solo de la muerte física de Jesús, también fue testigo del aparente fracaso de una misión, y aún así, no se apartó, no negó, no huyó. Este tipo de amor es el que sostiene el reino. El amor que no exige explicaciones. El amor que no retrocede ante el dolor. El amor que permanece cuando todo falla. ¿Has vivido momentos así? Momentos donde la cruz parecía definitiva,
donde el silencio de Dios parecía ensordecedor? Si alguna vez has permanecido aún sin entender, sabes lo que vivió María Magdalena. Y sabes también que en esos momentos, cuando eliges quedarte, algo eterno se está escribiendo en tu historia. Porque el cielo honra a los que no abandonan aunque no entiendan. Hoy quiero invitarte a reconocer esa fidelidad en ti. Si alguna vez elegiste quedarte junto a Dios en medio de tu dolor, escribe en los comentarios: permanezco en la cruz. Cada testimonio escrito aquí se convierte en un altar vivo, un eco de fidelidad que resuena en el mundo espiritual, derribando las voces de traición, abandono y desesperanza que acechan. Y si esta palabra está iluminando tus memorias más profundas, dale me gusta a este video. Ayuda a expandir esta verdad para quienes aún luchan en medio de su propia cruz. Recuerda también suscribirte ahora, porque de inmediato entraremos en el momento más glorioso, el instante donde la fidelidad de María Magdalena la llevó a ver lo imposible. Prepara tu corazón, porque el siguiente paso nos llevará a la tumba vacía, al susurro del resucitado y al destino profético que cambiará para siempre nuestra comprensión de la verdadera fe. Cuando la oscuridad parecía haber ganado, cuando la muerte parecía definitiva, María Magdalena fue la primera en acercarse a la tumba. No buscaba un milagro, sino honrar al amor. Todavía era oscuro cuando ella caminaba hacia el sepulcro. El dolor pesaba en cada paso. La ausencia del maestro era una herida abierta, pero su fidelidad la impulsaba a no desistir. Al llegar encontró la piedra removida, la tumba vacía. La desesperación se apoderó de su corazón. ¿Dónde estaba el cuerpo? ¿Qué habían hecho con el último vestigio de su esperanza? Mientras los otros discípulos vacilaban, María permaneció allí, llorando frente al sepulcro abierto. No huyó, no se retiró, no razonó. Se quedó porque su amor era más fuerte que su miedo. Y en ese momento, en medio de sus lágrimas, el milagro ocurrió. Jesús resucitado se le apareció, no a Pedro, no a Juan, no a ningún otro, a ella, a María. ¿Puedes sentir el peso de esta escena? La primera persona en ver al Cristo resucitado no fue un líder religioso ni un apóstol reconocido. Fue una mujer marginada, restaurada, fiel hasta el final. Jesús la llama por su nombre, María, y ese simple acto lo cambia todo. Porque cuando Dios pronuncia tu nombre, el dolor se transforma en propósito. La pérdida se convierte en envío. María Magdalena no solo vio a Jesús resucitado, recibió una misión directa: anunciar a los discípulos que Él estaba vivo. Ella se convirtió en la primera predicadora de la resurrección. Este acto tiene un poder profético impresionante. Rompía todas las estructuras, desafiaba todas las tradiciones. Elevaba a quien había sido silenciada a la posición más honrada, portadora de la noticia eterna. Por eso, María Magdalena es llamada en la tradición primitiva el apóstol de los apóstoles, porque fue enviada antes que ellos, porque su amor inquebrantable la posicionó en un lugar único. Hoy, esa fidelidad sigue hablando. Hoy, el cielo sigue honrando a los que, como ella, no abandonan, a los que permanecen en la noche oscura, esperando la luz que siempre llega. Y quiero preguntarte, ¿estás dispuesto a ser como María? ¿A permanecer incluso cuando no entiendas?
a ser enviado aun cuando otros te hayan etiquetado o silenciado? Si esta verdad está encendiendo algo en ti, escribe en los comentarios: quiero ver lo imposible. Deja que tu declaración sea como una llave que abre nuevas dimensiones espirituales. Dale también me gusta a este video si crees que más corazones necesitan esta revelación. Cada gesto tuyo ayuda a llevar esta luz más lejos de lo que imaginas. Y recuerda suscribirte ahora si aún no lo has hecho, porque en el siguiente paso entraremos en uno de los secretos más guardados, el Evangelio que María Magdalena transmitió en silencio. Prepárate, porque lo que revelaremos a continuación no solo restaurará una historia, también despertará en ti memorias espirituales que quizás llevabas dormidas desde hace demasiado tiempo. La historia oficial terminó ahí para muchos. María Magdalena como testigo de la resurrección. Pero hay fragmentos de una verdad aún más profunda, ocultos, distorsionados y silenciados a lo largo de siglos. Hablamos del llamado Evangelio de María, un manuscrito que sobrevivió en fragmentos, encontrado en el desierto, resguardando palabras atribuidas a ella. Palabras que la Iglesia institucional prefirió enterrar y olvidar. En este texto, María no es una simple seguidora, es una reveladora de misterios, una mujer que recibe enseñanzas secretas de Jesús después de su resurrección en visiones profundas y transformadoras. Sus palabras, lejos de ser fantasiosas, transmiten enseñanzas espirituales profundas sobre el alma, el ascenso interior y el verdadero reino que se construye primero en el espíritu antes de manifestarse afuera. El Evangelio de María revela algo más: el conflicto. Los propios discípulos, al escuchar sus revelaciones, dudan. Pedro, especialmente, cuestiona cómo una mujer pudo recibir mensajes que ellos no escucharon. Pero María, con humildad y firmeza, relata lo que vio y lo que oyó en el silencio del Espíritu. Y algunos discípulos, como Leví, reconocen que si Jesús confió en ella, ellos también deberían hacerlo. ¿Puedes sentir la potencia de esto? Una mujer despojada de títulos, despojada de autoridad humana, pero revestida de autoridad espiritual directa. Un mensaje de que el cielo no reconoce prejuicios humanos. Y no es casualidad que este evangelio fuera suprimido. No es casualidad que durante siglos se hablara de ella como pecadora y no como profeta. No es casualidad que el sistema callara su voz. Porque quien controla las narrativas, controla las almas. Y una mujer libre, una mujer levantada, una mujer portadora de revelación, era demasiado peligrosa para una estructura basada en el control masculino. Hoy, esa voz regresa. Hoy, el eco de María Magdalena vuelve a resonar en la tierra, llamando a las almas sedientas a despertar, a recordar y a recuperar lo que fue olvidado. No estamos aquí por casualidad. No llegaste hasta este punto simplemente por curiosidad. Estás aquí porque tu alma reconoció un sonido antiguo, un llamado que atraviesa los siglos para llegar a ti. Ahora la pregunta es, ¿qué harás con esta verdad? ¿La guardarás como un dato curioso o permitirás que despierte memorias espirituales que llevan demasiado tiempo dormidas en tu interior? Si sientes que esta palabra ha activado algo en ti, escribe en los comentarios: despierto a la verdad olvidada. Haz de tu declaración un acto profético que atraviese el tiempo. Dale también un me gusta a este video
Si quieres ser parte de esta restauración de historias, de voces y de destinos, tu gesto no es pequeño, es una semilla de cambio. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora, porque en los próximos episodios exploraremos las enseñanzas prohibidas, los textos olvidados y el mensaje oculto que la tradición trató de borrar. No es el final, es apenas el comienzo de un despertar, un llamado a recordar que el reino no fue diseñado para encajar en estructuras humanas, sino para liberar, restaurar y elevar. María Magdalena no fue una excepción. Fue un prototipo de lo que el reino sigue haciendo hoy, levantando lo olvidado, honrando lo despreciado y enviando a los que el sistema descartó. Tú también eres parte de esa restauración. No importa qué etiquetas hayas llevado, no importa cuántas veces hayan querido silenciarte. Lo que Dios vio en María Magdalena, también lo ve en ti.